INEAP. Somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías para el sector agropecuario nacional. Transferimos tecnologías mediante procesos de capacitación a los productores para mejorar la productividad y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del Ecuador. Trabajamos en 3 ejes de acción: seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo de tecnologías limpias y para la agroexportación y competitividad del país. INEAP, arrancando los secretos de la tierra. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos nuevamente con INEAP TV Agro, con importantes reportajes del sector agropecuario. Esta vez estuvimos en la Estación Experimental Litoral Sur, desde donde aprenderemos cómo se maneja la técnica del injerto. Veamos el reportaje y bienvenidos a este nuevo programa. El injerto es una técnica agronómica que nos garantiza la transmisión de las características deseadas de un donante hacia otro. En el caso particular de los viveros de cacao, la injertación se practica para la multiplicación de plantas mediante la utilización de patrones sobre los cuales se injerta la yema o vareta del material deseado, que dará paso a un material clonal de cacao. El ingeniero Jaime Álava, técnico del programa de cacao de la Estación Experimental Litoral Sur, nos habla sobre la importancia de esta técnica. Hacemos injerto porque una planta producida por este tipo de propagación nos va a dar una mayor precocidad al momento de la producción. Acortamos el tiempo para que ésta produzca. Nos permite copiar o clonar la información genética de pureza, alto rendimiento y buenas características agronómicas de donde se saca la vareta. Por su parte, Stanley Pintac, responsable de los procesos de injertación de cacao en la Estación Experimental Litoral Sur, explica que esta técnica se inicia con la selección de las herramientas necesarias. Para el proceso de la injertación vamos a necesitar las siguientes herramientas: la tijera para la recolección de varetas, un estilete o también puede ser una navaja de injertación, alcohol para la desinfección de herramientas y el algodón que nos va a servir también para la utilización del alcohol en la desinfección de herramientas. Adicional de eso vamos a necesitar las fundas para la obtención de las vendas. Estas son las vendas provenientes de las fundas. Y posteriormente vamos a necesitar varetas portayema que son recolectadas de los jardines clonales, dependiendo del clon que vamos a injertar. Adicional a eso necesitamos los patrones. Los patrones aproximadamente tienen 3 meses de edad, y la recomendación aquí de INEAP es siempre tener patrones nacionales para la injertación, ya sea tanto nacional o también de un cacao trinitario. El técnico puntualiza que tanto el patrón como la vareta deben tener un grosor de 1 centímetro de diámetro al momento de realizar el injerto. Procedemos a la preparación de la vareta portayema para hacer el respectivo injerto. Hacemos el bisel de la siguiente forma. A continuación se realiza un corte transversal en el patrón debajo de la cicatriz de los cotiledones, donde se introduce la vareta para luego hacer el vendaje. Y acoplamos el injerto de la siguiente manera y luego procedemos a lo que es el vendaje. Las plantas injertadas permanecen por 21 días en el vivero antes de proceder a la eliminación de las vendas.
Luego de 21 días tenemos en estas condiciones la planta y procedemos a la eliminación de venda. De la siguiente manera. Podemos ver claramente las yemas que comienzan a desarrollarse y de esta forma van a transcurrir aproximadamente 30 a 45 días para que el injerto tengan hojas verdaderas. Una vez que la vareta desarrolla sus primeras hojas verdaderas, se procede a la eliminación del patrón. Luego de la eliminación del patrón colocamos una pasta cúprica para la cicatrización de la herida y de esta forma nuevamente lo ponemos en los viveros para su posterior aclimatación. La nueva planta permanece en el vivero unos 45 días más hasta que completa su periodo de adaptación y formación vegetativa. El resultado final de todo este proceso de propagación garantiza al productor un material de probada pureza genética y excelentes características agronómicas. El INIAP le garantiza un patrón nacional con características de tolerancia a enfermedades, una vareta productiva y una planta con una sanidad vegetal completa. El especialista indica que de acuerdo al nivel tecnológico del productor y al manejo del cultivo, los clones del INIAP garantizan una productividad de 35 a 40 quintales por hectárea año. Por ello, se recomienda a los agricultores sembrar los clones de cacao fino de aroma propios para cada zona agroecológica. Tenemos para responder a zonas de alta luminosidad como es la península de Santa Elena, el EET 544 y 558. Para zonas como la provincia Esmeralda tenemos el EET 103, el EET 575. Y así, para el resto de provincias como El Oro, Manabí, Guayas, el EET 103, 96, 95. Ahora, se le recomienda a los amigos agricultores que antes de hacer la adquisición de las plantas, venir al INIAP, asesorarse de qué clon o qué material es el más adecuado para la zona donde él se encuentra. Esto va a ayudar, acompañado de una semilla certificada, a tener éxito en una buena cosecha. A partir de este mes de diciembre, la Estación Experimental Litoral Sur pone a disposición de los productores 300,000 clones de cacao fino de aroma de alta productividad que pueden ser adquiridos en el kilómetro 26 vía Durán-Tambo. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. INIAP, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías, servicios y capacitación especializadas para los agricultores. A través de sus 7 estaciones experimentales ofrece las mejores semillas registradas y certificadas, plantas mejoradas de palma africana, clones de cacao fino de aroma, frutales y maderables. Además, servicios de laboratorio. Generamos tecnologías limpias que respaldan la calidad de nuestros alimentos y la agroexportación. INIAP, al servicio del sector agropecuario nacional. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, a través de la Dirección de Transferencia y Difusión de Tecnologías, trabaja en el país en procesos de capacitación basados en metodologías de enfoque participativo y un diálogo de saberes donde se promueve el uso de tecnologías apropiadas, orientadas a mejorar la producción y el desarrollo de una agricultura limpia. INIAP trabaja para capacitar a los productores y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. Estuvimos en la Estación Experimental Central de la Amazonía, donde se desarrolla una importante investigación en café. Nuevos materiales de alta productividad para el sector productor de esta región.
Técnicos del Programa Nacional de Cacao y Café de la Estación Experimental Central de la Amazonía seleccionaron 7 materiales de café robusta, valorados por sus mejores características agronómicas de productividad y resistencia a las plagas y enfermedades. El ingeniero Alexis Matute, técnico del Programa de Cacao y Café de esta estación experimental, destaca el trabajo de investigación que se realiza. En esta área tenemos alrededor de 24 materiales que están siendo evaluados. Estamos en una etapa inicial, llevan 18 meses y ya presentan unos resultados que pueden ser considerados para futuras selecciones de materiales para los productores. 17 de ellos fueron introducidos del Brasil, ¿no verdad?, en el año 92 a la Estación Experimental Pichilingue, y donde han sido evaluados previamente, y en este momento se encuentran acá. Una de las características principales para que estos materiales puedan ser entregados al productor es de que su producción supere los 10 kilogramos planta, ¿no verdad? Entonces, para que de esta manera pueda el productor tener un beneficio rentable de estos materiales de café robusta específicamente. La investigación desarrollada por los especialistas a los clones de café se valora en varios ámbitos que se inician por la productividad de los mismos. Una de las hipótesis que nos hemos planteado con estos materiales es que podamos superar tranquilamente los 400 quintales hectáreas de café cereza, ¿no verdad? Haciendo su convertibilidad 5:1 a café oro, más o menos hemos de tener unos 80 quintales de café oro por hectárea. Entonces, teniendo eso, podríamos nosotros asegurar que hemos cumplido con los productores. Actualmente se encuentran por ahí unos 7 materiales, incluyendo los NP, que ya se podría decir que presenta unos niveles aceptables de productividad, pero esto recién empieza, como le menciono, ¿no verdad? Entonces sería muy irresponsable de nuestra parte decirle a los agricultores que existen materiales cuando realmente están en un proceso de estudio. Entonces esperamos que estos aquí puedan ser liberados no más tardar del 2013. Entre las características más importantes de los clones de café seleccionados se anotan. Estos materiales, como usted los puede observar a su alrededor, son unos materiales que se caracterizan por su resistencia, en primer lugar, a la came, ¿no verdad? Tiene también mayor número de glomérulos por cojinete floral, tiene la distancia entre los glomérulos también no supera los 4 centímetros, entonces son atributos que nos permiten en algún momento decir, bueno, este es el material o estos son los materiales que se podrían encontrar disponibles para los productores. Las plantaciones de café robusta en el Ecuador se ubican en la parte norte de la Amazonía, la mayor población, con alrededor de unas 20.000 hectáreas, ¿no verdad? Pero actualmente el gobierno está impulsando incrementar y mejorar las plantaciones de café robusta por esa carencia de producción que tenemos. Tenemos que estar importando café robusta de Vietnam, tenemos que estar importando robusta de Brasil para los elaborados de solubles, pero de aquí se estima que a unos 5 o 6 años podríamos ya estar siendo autosuficientes, siempre y cuando exista todo el apoyo logístico, todo el financiamiento para que estos materiales puedan estar ya en la finca de los productores. Factor en la valoración del cultivo de café es el manejo de las podas. El técnico destaca la importancia de esta práctica. Siempre es recomendable realizar las podas en época de menor incidencia de lluvias, en este caso en la Amazonía, ¿no verdad? Uno no se puede arriesgar a decir de que deben hacerlo en época seca porque las épocas secas no están muy marcadas, pero sí se recomienda hacer las prácticas de poda en época de menor incidencia, ¿no verdad? O de pronto cuando ya han pasado los picos de cosecha. Tenemos dos etapas de floración acá en café robusta. Entonces tendríamos que jugar con el pico de cosecha, cuando ya esté en declive, y comenzar a hacer las prácticas de poda. Principalmente tratar de que la planta no nos vaya a exceder en su altura, ¿no verdad? Manejándola a no más de 4 metros, nosotros podríamos garantizar unos buenos rendimientos. Por su parte, el ingeniero Darío Calderón, responsable del Programa de Cacao y Café de la ECA, señala el trabajo de investigación que el INIAP desarrolla en la Amazonía. En cuanto al referente a lo que es café acá en la Amazonía, estamos trabajando con nuevas líneas de café. Tenemos un ensayo con que lleva 24 clones de materiales de café robusta, 17 líneas de la variedad Kobe Low y 7 clones de los clones seleccionados aquí en la Estación Experimental Central de la Amazonía, que son los GNP.
Estos clones GNP fueron seleccionados por su alto rendimiento y adaptabilidad y resistencia a las enfermedades. El objetivo es comparar este comportamiento de estos clones con estos nuevos materiales que son los Cobilón. Entonces, nos van a servir como un punto de referencia. O sea, conocemos en algo las bondades que tienen estos 7 materiales, pero las variedades Cobilón que son introducidas desde Pichilén acá no las conocemos, no conocemos su adaptabilidad y su comportamiento tanto agronómico, sanitario y productivo. Entonces, el objetivo es ver cuáles materiales se comportan mejor o igual que los materiales ya seleccionados aquí en la estación. El investigador hace hincapié en los parámetros que se consideran en la investigación para la selección de los mejores materiales de café. Tomamos una serie de parámetros en el proceso de evaluación. Parámetros como rendimiento, que es cosechar todos los frutos maduros que hay durante toda la etapa de producción, pesarlos, determinar su peso en kilogramos, contar el número de semillas que tenga por glomérulo o cojines o nudos de producción, medir la compactación de la planta. La compactación de la planta significa que haya el menor espacio de distancia entre ramas y nudos. O sea, que sea una planta muy compacta, que no sea muy grande, que tenga espacios muy grandes donde no haya ramas productivas. La otra es la compactación del grano, determinar también que el grano sea muy compacto, muy consistente, a diferencia porque hay materiales que son de semilla muy grande, pero en realidad la almendra por dentro es como algo abierta, como fofa. Entonces, eso es un material que no nos sirve porque nos va a dar mucho volumen y poco peso. Entonces, son características que se evalúan. Otras características es resistencia a enfermedades como maldilacha, ojo de gallo, resistencia a plagas como la broca, taladrador del tallo, en fin. Son un sinnúmero de parámetros que nosotros consideramos para determinar qué material son buenos. En relación al cultivo de café, destaca que las distancias de siembra dependerán de las tecnologías y cuidados que ofrecerá el productor. La recomendación de distancia de siembra, densidad de siembra aquí en la Amazonía es 3x3, 1111 plantas por hectárea. Un asocio muy conocido o muy llevado a cabo dentro de todas las plantaciones de café es el asocio del plátano. Sembrar plátano en asocio con... ¿Por qué? Porque el plátano, además de darte ingresos por la venta de este producto, te permite un autosombramiento a la planta en instancias jóvenes que necesita. La distancia del plátano, nosotros, por ejemplo, si tenemos nuestra plantación a 3x3, sembramos a 6x6, duplicamos la distancia del plátano para evitar una sobrepoblación de plátano y evitar un excesivo sombreamiento. Además de lo que es el plátano, que es una sombra temporal o que se usa, que esa sombra te va a durar por lapso de 3 años, desde el inicio del cultivo hasta 3 años que te va a durar y debes eliminar. Debes combinar con especies perennes, sombra perenne, una sombra perenne que básicamente usamos guavos, que son los ingas, los del género inga. ¿Por qué? Porque son leguminosas que te aportan nitrógeno a la planta que la necesita. Y porque no son árboles demasiado altos que en un momento determinado puedan virarse y causarte daño a la plantación. INEAP, arrancando los secretos de la tierra. INEAP, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías, servicios y capacitación especializadas para los agricultores. A través de sus 7 estaciones experimentales, ofrece las mejores semillas registradas y certificadas, plantas mejoradas de palma africana, clones de cacao fino de aroma, frutales y maderables. Además, servicios de laboratorio. Generamos tecnologías limpias que respaldan la calidad de nuestros alimentos y la agroexportación. INEAP, al servicio del sector agropecuario nacional. INEAP, arrancando los secretos de la tierra. Desde la granja Tumbaco del INEAP,
traemos un importante reportaje sobre lo que es el manejo y cultivo de durazno, variedad diamante, una alternativa de producción para los señores productores de la Sierra Ecuatoriana. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, a través de su Programa Nacional de Fruticultura, ofrece tecnologías para la producción de duraznos de la variedad diamante, un material de alta productividad, calidad de fruta y precocidad. Para el doctor Wilson Vázquez, líder del Programa Nacional de Fruticultura, el durazno es una excelente alternativa de producción. Nosotros lo estamos ubicando en zonas que van desde los 1400 hasta los 2400 metros sobre el nivel del mar, es decir, en todos estos valles interandinos pero secos. ¿Por qué los ponemos ahí? Porque nosotros ahí tenemos la posibilidad de manejar de acuerdo a cómo nosotros quisiéramos el crecimiento de la planta y la producción. Por eso es que en este material, en estos lugares secos, sí, lo único que hay que tener es de que exista riego. Si tenemos riego, el resto de cosas son todas manejables. El especialista recomienda, entre otras prácticas agrícolas, las densidades de siembra que mejores resultados ofrecen. Que en el caso nuestro hemos estudiado diferentes densidades y una densidad adecuada es poner a 3 metros entre calles y 2,50 entre plantas. Pero para eso tenemos que manejar podas, para que las plantas sean pequeñas, fáciles de manejar y que entre ellas no se topen. Podemos poner desde 800 hasta 1000 plantas por hectárea, todo va a depender del sistema de riego, del tipo de poda que lo vayamos a hacer. Buscamos realizar 2 producciones por ciclo, entonces después de cada ciclo nosotros tenemos que hacer algunas prácticas. La primera es cuando la planta está creciendo, manejar riego, es decir, en la época de crecimiento, de fructificación, tenemos que dar riego y tenemos que dar la cantidad suficiente de nutrientes. Una vez que hemos cosechado la fruta, viene la primera fase que es defoliarle a la planta. Luego ponemos inductores de brotación que hinchan las yemas y también tenemos que hacerlo cada ciclo. Una vez que hemos hecho esto, nosotros procedemos a la poda. La poda tiene que ser buscando un equilibrio entre una producción que tengamos nosotros entre la parte vegetativa y la parte reproductiva. Es decir, no tenemos que favorecer ni yemas productivas ni tampoco favorecer solo vegetativo. Para el doctor Wilson Vázquez, la siembra de durazno es una alternativa muy rentable. Nosotros, para acelerar la producción y para encontrar plantas que se adapten a nuestras condiciones, son todas estas plantas injertas. El momento en que injertamos, ¿cuáles son las ventajas? Son 2. Primero, de que usted tiene un patrón que tolera los problemas de suelo. Segundo, acelera la producción. Y la tercera cosa, tiene plantas más pequeñas. Si manejamos bien la nutrición, las distancias de siembra y el riego, nosotros de lo que plantamos estaríamos esperando la primera producción al 1 año y medio. Cuando la planta está madura, que generalmente hablamos a los 2 años y medio y 3, nosotros ya esperamos el máximo de producción, que sería un promedio de 16 kilos por planta y por ciclo. Un ciclo lo estamos haciendo en aproximadamente 6 meses, es decir, en un año con un buen manejo nosotros podemos tener 2 ciclos por planta. Esto implica de que usted puede esperar alrededor de 32 kilos de fruta por planta por año. Un factor determinante para el éxito en el manejo del durazno son las prácticas agrícolas que se recomiendan para esta fruta. Para nosotros alcanzar un fruto como estos que sobrepasan los 80-90 gramos, que ya es una fruta de primera calidad, tenemos que proceder al raleo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que eliminar primero los frutos pequeños. En este sentido, nosotros eliminamos este fruto. Posteriormente, y aquí sin embargo tenemos 2. ¿Cuál lo botamos? Lo botamos el fruto que se encuentra en menores condiciones y viene a ser este. Entonces aquí de 3 frutos que había, solamente dejamos 1. Y ahí vamos a tener un fruto de aproximadamente unos 120 gramos. Lo mismo ocurre acá. Este se queda porque está en el lado opuesto, pero este está muy pegado.
y habíamos hablado de que la distancia más cercana deberían ser 10 centímetros. Como aquí hay menos, entonces eliminamos estos. Entonces, de lo que teníamos acá, 7 frutos, hemos dejado únicamente 3. Pero si dejábamos estos, hubiésemos tenido frutos de unos 40, 50 gramos. Pero al eliminar estos, vamos a tener frutos de aproximadamente unos 100 gramos, lo que da mayor calidad y mayor precio. Lo mismo hacemos acá. Aquí vemos una rama pobre que tiene pocas hojas, entonces tenemos que hacer el raleo. El primer raleo, agarramos uno de esto afuera, sale. Posteriormente le sacamos, aquí está los 10 centímetros, sin embargo hay poca hoja, entonces también lo vamos a eliminar este fruto de aquí. Y con eso nosotros vamos a tener 3 frutos que nos van a dar igualmente un buen tamaño de fruto. Esta es una práctica que debemos hacerlo cuando el fruto tiene aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro. Si lo hacemos más grande, comienza a haber competencia con los de acá. Si lo hacemos muy pequeño, en cambio, corremos el riesgo de que algunos de estos frutos no puedan cuajar y comenzamos a tener dificultades en la cantidad y en la producción. Hablar de productividad es hablar de ganancias, y en esta línea el cultivo de durazno es un negocio rentable. Y nosotros estamos vendiendo a nivel de finca el kilo de durazno de primera, es decir, sobre los 100 gramos, alrededor de 1.20 a 1.50 dólares el kilo. Y en promedio usted puede hacer unos cálculos entre 80 centavos y $1 el kilo de fruta a nivel de finca. Es muy rentable porque nosotros estamos hablando de que ya en una plantación madura podemos tener alrededor de 32 kilos de fruta por año. Si le ponemos alrededor de 80 centavos, estamos hablando de unos 25, 28 dólares por planta por año, y estamos hablando alrededor de unas 800 a 1000 plantas, unos 25, 30 mil dólares por año que podría sacar de esta fruta. Bien amigos, llegamos al final de INEAP TV Agro. Antes de despedirnos, invitarlos formalmente para que se acerquen a la Estación Experimental Litoral Sur, allá en el kilómetro 26, vía Durán-Tambo. 300.000 plantas de cacao fino de aroma, más variedades de arroz de alta calidad, esperan por usted, señor productor. Vaya y visítenos. Buenos días. Te sombra